Buenas noches, respetado tutor. A continuación vamos a hacer la entrevista y vamos a hacer el compartir pues con mis otros compañeros. Se encuentran Karen Daniela Coral, Karen Milena Roballo, Sergio Andrés Ardila y mi persona, Diana Cristina Olivera. Este trabajo que vamos a presentar a continuación pues básicamente es donde vamos a trabajar las causas, los factores de riesgo y también vamos a ver un poco todo lo que son las acciones psicosociales, la promoción, la atención, tanto a nivel individual como grupal y familiar. También vamos a trabajar un poco el tema de las consecuencias, ¿no? Y pues dado el caso, a raíz de esta pandemia que se está viviendo, en el contexto educativo nos damos cuenta que es una problemática real, mejor dicho. Entonces les doy la bienvenida a mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Creo que analizando pues básicamente todas las entrevistas que pudimos hacer, tanto con los padres de familia, con los alumnos, con los docentes, con la persona administrativa, creo que puede ser alguna, también con los psicólogos que pudimos trabajar, también se trabajó con los mismos alumnos. En las causas, vamos a entonces a empezar a trabajar lo de las causas. Entonces decimos que se identifica que los problemas de aprendizaje pueden ser causados de manera genética, ¿no? A veces uno diría que estas causas son externas, pero realmente la problemática es más interna, ¿no? Viene desde el embarazo, por decir de alguna manera. Entonces, a través de esas complicaciones en el parto, pues vienen las infecciones, los golpes, cuando, por ejemplo, hay violencia intrafamiliar y pues en ellos hay maltrato hacia el feto, hacia el niño no nacido, pues este daño cerebral produce mucho trastorno. Entre ellos encontramos trastornos del lenguaje, ¿no? La dislexia, bueno, hay muchas otras clases de trastorno. Entonces, todas causas por el niño, pues muchos temores a medida que van creciendo, ¿no? Entonces, no sé ustedes, compañeras y compañeros, Sergio, ¿qué pueden opinar con respecto a las causas como primera medida? Sí, señora. También una de las que más se identificaron fue la disfuncionalidad familiar a Sí, raíz digamos, de la relación interna del niño con su familia. Surgen sí, estos problemas. En el colegio no van a rendir, no van a aprender, no van a estar concentrados, no tienen como la disposición total debido a esos problemas que se viven en el hogar. Entonces, pues sí es una de las causas, yo diría que una de las causas también vitales, las que más se notaron en todas las entrevistas. Entonces fue una de las que más se nombró. sí. Estas causas también ahorita que lo mencionas, Karen, es muy importante porque no podemos ser ajenos a la problemática de la pandemia que se está viviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera? Pero entonces ahorita vamos como a la parte de las consecuencias. No sé quién más quiera compartir. Gracias, compañera. Ahorita quisiera compartir que ahorita debido por todo esto del COVID, yo que soy auxiliar de enfermería, se ha visto bastante las complicaciones en el momento del embarazo y Sí, muchos de los niños por la hipoxia que hace la mamá cuando tienen la neumonía, suelen presentar muchos problemas cognitivos y pues a su vez los problemas, las dificultades de aprendizaje.
y ahorita en todo esto de la pandemia se ha subido el nivel, la cantidad de casos que se ha visto en la clínica de muchos niños que nacen con hipoxia porque no les llega el suficiente oxígeno al cerebro y hace que todas las neuronas se quemen. Eso pues ahorita con todo esto de la pandemia se ha podido evidenciar bastante. Que son causas, ¿no? Sí. Bueno, Ok. queremos escuchar a nuestro compañero Sergio. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Listo. Entonces, digamos que yo pienso que hay dos verticales muy importantes en cuanto a las causas. La primera es biológica, que está ligada a la herencia genética, a la herencia en cuanto a lo que tú nos contabas, Diana, de todo el proceso de gestación y de desarrollo. Pero también hay una estructura también muy ligada a lo que es el ambiente. Si desde pequeño no se estimula a la persona a tener ambientes de aprendizaje, también a largo plazo en su ciclo de vida pues va a tener muchas dificultades. Sí, Sí, muy de acuerdo con Exacto. nuestro compañero. sí, señor. Ujú. Y que a raíz, digamos, de como esta convivencia que no es sana o que presenta muchas dificultades, muchos problemas a nivel familiar, asimismo el niño los va a reflejar en la convivencia con sus compañeros. Entonces también a raíz de esto llega la exclusión en el entorno escolar, los otros niños le van a hacer el feo, o quizás, digamos, en la parte, digamos, de hacer los trabajos en grupo, los van a excluir, porque ven que es un niño que no Como las aporta. consecuencias, ¿no? Sí, también. Demos paso a las consecuencias, que es muy Exactamente. importante lo que tú estás diciendo. Señora. Señora. De que los problemas de aprendizaje, pues, básicamente pueden llevar al niño a pasar por muchos momentos de depresión, ¿no? Ellos, los niños y los jóvenes y aún los adultos, nos damos cuenta que estos problemas, porque pues nosotros somos estudiantes de alguna manera, ¿no? Entonces, acá cuando decimos los estudiantes o los alumnos, pues nos referimos a todos las edades. Y entonces estos problemas de aprendizaje, cuando no se logran canalizar de una mejor manera posible, llevan muchas veces a la persona a estados depresivos, se retraen, ¿cierto? Lo que Karen nos acaba de compartir, pues sobre el bullying, creo que era a lo que ella se refería, ¿no? Estas causas que muchas veces, especialmente, por ejemplo, en el tema que yo trabajé con los jóvenes, trabajé con 3 jóvenes, especialmente adolescentes, y ellos reconocen que cuando tenían problemas con los papás, siempre repercutían estos problemas pues, en el colegio, ¿no? Entonces también se generaba, era como una secuencia de seguir generando esta violencia. Lo reconocían ellos en el colegio y obviamente, por ende, en el contexto educativo, en el aprendizaje, pues no se veía para nada bien en esa parte de aprendizaje. A ver. Sí, sí, señora. ¿Quién más quiere compartir? Sergio, Karen, Daniela. Yo noté en las encuestas que realicé que los padres de familia se enfocaban mucho en compartir y expresar que sus hijos, los que tenían problemas de aprendizaje, tenían mucha dificultad para compartir con el resto de las personas. Entonces una reunión social era muy diferente, hablar en público era demasiado incómodo, entonces eran bastantes, ¿cómo lo diría yo? Para relacionarse con otras personas tenían bastantes dificultades. Sí, mira Sí. que haciendo el diagnóstico y las entrevistas también noté algo muy curioso y es que los chicos, los estudiantes también a veces perciben su realidad como algo muy normal cuando realmente no está dentro de los normas establecidas, por decirlo así. Entonces, para algunos es muy normal que exista el bullying y no se haga absolutamente nada. Y para, por ejemplo, la percepción de un maestro, eso es lo más preocupante, que exista una discriminación
dentro de las aulas o en el entorno social. Entonces esto va a generar muchos cambios a nivel emocional en las personas, que es lo que Karen nos dice, que hay personas que a través de estos cambios sociales se les va a dificultar mucho el relacionamiento social con las personas, pues van a tener miedo a no ser de pronto auténticos por querer aparentar o pertenecer a algún grupo social, entonces van a también a ver como una especie de dismorfia en su personalidad, no van a ser auténticos como tal, sino se rigen a querer participar de algunos grupos sociales, pero aparentando lo que no son. Sí, O también eso al contrario, digamos los chicos que ya empiezan a tener mayores problemas, peleas con los compañeros, conflictos con los profesores, también, o sea, son como dos partes, el niño que se retrae y el niño como que explota, son dos partes, dos consecuencias. conductas afectivas. Y mira que Dentro de ciertas, las preguntas que nos hacían, de todas formas, habían unas que se referían en la parte emocional, ¿no? En la parte comportamental, que con los docentes, que el docente que con los padres de familia, que bueno, que si era posible que los psicólogos siguieran interviniendo, ¿no? Obviamente que sí es muy importante que un psicólogo, por ejemplo, intervenga en estas situaciones. Por ejemplo, dio el caso de los que yo trabajé en la entrevista de un joven de 16 años que tiene un problema cognitivo de déficit de atención, porque él desde pequeño fue un niño muy violentado en su ser integral, y este joven empezó a refugiarse en los videojuegos. Tanto fue la adicción que ya no podía dormir, lo pasaron por psiquiatría, le dieron medicina, el aprendizaje fue tremendo, no ha podido salir de sexto de bachillerato. Yo le hice la entrevista, creo que por ahí la subí, sino que realmente él se extendió en esa entrevista, que duró como 7 minutos, y me tocó cortarla porque por ser menor de edad, y mi hijo, que es abogado, me dijo, mami, pilas, porque por ser menor de edad hay una ley de protección en la infancia que los acoge a ellos, y no puedes decir todo lo que este joven está expresando. ¿Qué expresaba él? Porque como yo sé que esto no lo vamos a colocar en otras redes, es para el profesor. Entonces, ¿qué expresaba él? Que debido a todo esto, él se empezó a lesionar. Tiene todos sus brazos cortados, intentó suicidarse. El bullying que le hacían era impresionante porque no compartía, se hacía siempre en un rincón. Entonces, él está por psiquiatría y lo tienen medicado. Cuando es en estos casos extremos, el psicólogo simplemente, él no formula, nosotros bien lo sabemos, simplemente hay un conducto regular, se habla obviamente con los padres, se habla con los docentes, se habla con el rector, pues prenda ya a llevarlo, en este caso, el bienestar familiar, o cuando ya, por ejemplo, cuando ya son problemas mayores, entonces intervienen otras instituciones. Nosotros como psicólogos en formación debemos tener muy en cuenta estos, problemas o trastornos que presentan estos jóvenes, porque también debemos informarnos en cuanto a las leyes y normas que los acobijan a ellos cuando son infantes, cuando son menores de edad, porque no podemos nosotros ir ni a formular ni a pasar tampoco desapercibido el problema de aprendizaje que tenga, por ejemplo, este joven o esta niña o esta persona, porque muchas veces pueden llegar hasta la cárcel. Y se ha visto, ¿no? Y se ha visto esos casos. Esas son las consecuencias, un aislamiento social, un rechazo. Bueno, eso era lo que les quería compartir. No sé qué más ustedes puedan hablar sobre las causas, las consecuencias, perdón.
Bueno, como consecuencia también de todas las causas y las dificultades que se van presentando, también se da la deserción escolar, que pues hoy en día como que es más común ver que el niño no rinde en el colegio, que el niño no sube sus notas, que el niño no se acopla a ese entorno escolar, entonces optan por retirarlo de estudiar, o que el niño dice no quiero estudiar más, lo dejan. No Y se es, les da como un seguimiento. uh-huh, y esa es pues también es una consecuencia muy grave, porque pues igual el niño no va a continuar con sus estudios, y además pues no se le busca una solución a esa problemática de raíz, a esa dificultad que, que hizo que desertara del colegio. Sí. Mm. Y nuestro compañero Sergio, que nos ayuda con el tema. Ok, mira que una consecuencia también se presenta mucho cuando de pronto los padres cambian mucho de ciudad, cuando hay un cambio muy abrupto en la sociedad, llegan a un ambiente diferente. También existe una consecuencia muy grande que se da en el ámbito escolar, y es que existe pues también una discriminación social, una marginación también, inclusive también ligada mucho al tema de pobreza. Entonces, digamos que yo en mi entrevista evidencié mucho esa parte también, que hay estudiantes que, no, que están, como por decirlo así, muy nómadas en ambientes diferentes, y eso no les permite tampoco tener autoconfianza en sus procesos de aprendizaje, de comunicación, porque sienten que no hacen parte ni de acá ni de allá, y no tienen como una propia identidad. Muchas gracias, compañero. Es muy importante lo que tú mencionas. También ese caso lo viví con estos tres jóvenes, especialmente porque ellos cambiaron de ciudad y o sea, tanto que van perdiendo el año. Los tres van perdiendo el año porque el cambio de aprendizaje donde ellos estaban al aprendizaje de acá de Zipaquirá, ellos dicen, es muy diferente. Y ahorita en este modo virtual, como están trabajando, ellos no han logrado captar, no, dicen que no, o sea, la explicación del profesor es diferente y todo, o sea, no, es que de todas formas el modo virtual no es para todos, y menos Ujú. ahorita para los Sí. niños. Bueno, Sí, vamos a el modo pasar a los virtual factores de riesgo. Los factores de riesgo, entonces, pues decimos que las dificultades de aprendizaje, si no se saben manejar a tiempo, pues pueden llevar a que los niños se aíslen, como nos compartía Karen, ¿no? Y pues después pueden buscar actividades por sí solos muy perjudiciales. Nosotros muchas veces sabemos que dentro de tanto perjuicio que hay en estos jóvenes está la droga, está el mal manejo de las redes sociales, El tema el ciberacoso, tantas cosas, ¿no? Son estos factores de riesgo que llevan a estas personas. Los mismos docentes, ellos pues se asustan y se asombran cuando llegan estos jóvenes, especialmente, y aún niños, se da el caso, con temas que no son ni de los mismos hogares. Entonces, todos estos factores de riesgo, pues también hay que trabajarlos en cierta forma y estar muy prestos a las manifestaciones que ellos den, ¿no? Por ejemplo, cuando se empiezan, que uno de ellos también le encanta mucho que colocar unos afiches con unos animes que le dan, él dice que le dan paz, le dan tranquilidad, pero al otro día llegó diciéndome que no lo dejaban dormir. Entonces, todas estas cosas del mal aprendizaje llevado son los que generan también factores de riesgo, ¿no? ¿Qué nos dice Karen? Yo pude evidenciar en las encuestas que hice que son niños que son muchísimo más influenciados, o sea, se permite la influencia. Ellos si les dicen vamos a este lado, ellos arrancan para donde les digan, no miran las consecuencias y son más manipulables. Entonces tenía una mamá que me decía que como la niña ya tenía 15 años y apenas iba en séptimo, entonces se salía de la clase y se iba a capar clase con sus amiguitos y amiguitos que no eran amiguitos, y en medio de todo esto empezó a tener vida sexual
sin protección, a consumir drogas. Entonces son más manipulables estos niños con todos estos casos. Son muy vulnerables también. Muchas veces por el mismo factor de riesgo que hay dentro de sus hogares, ¿no? La desatención, son tantos, son innumerables. Yo creo que nos quedaríamos acá toda la noche hablando sobre estos factores de riesgo que hay. Y no sé, Sergio, ¿qué opinas? Otro muy importante es, ay, discúlpame, los bajos recursos económicos. Por ejemplo, ahorita en lo que tú mencionabas de todo esto ahorita de la virtualidad, para muchos niños no es fácil. Para muchos niños ni siquiera es fácil poder estar conectados en WhatsApp. Y digamos, mi mamá, por ejemplo, ella es profesora de una escuela rural. Algunos niños les han prestado los computadores, pero no todos se pueden conectar, no todos tienen acceso a internet, no todos pueden estar en la casa porque tienen que salir con sus papás al trabajo. Entonces también en esa parte también es muy, muy complicado porque no hay como un balance, no todos los niños van a aprender igual y ahí es donde influyen los recursos económicos. Un factor de riesgo muy latente, ¿no? Porque tú lo mencionas muy bien, no todos tienen ese acceso pues a un medio de comunicación virtual. Exactamente. Sergio, ¿qué nos opinas, Sergio? Complementando lo que informan, mira que el factor de riesgo también está en las instituciones, no solamente en los estudiantes, sino las instituciones, porque si una institución no tiene, por decirlo así, un estatus académico o un programa académico que dinamice precisamente la formación, también va a llegar a una situación precaria de recursos, de profesores, entonces también va a depender muchísimo de la dinámica en sus programas de aprendizaje y de que los profesores también logren identificar algunas necesidades muy puntuales en sus instituciones, porque también puede repercutir en que una institución pues no cumpla con ciertos criterios y se incluso puede llegar a ser sancionada o cerrada. Ahorita con todo esto de la pandemia, yo pude mirar muchos casos de esos en mi familia. Una de mis cuñadas, ella debe trabajar pues en el día para poder subsistir porque ella no tiene apoyo del padre de los niños. Y Claro. recibía, yo le decía, ¿cómo es que estudian? Me dice, no, ellos están en un colegio distrital y no todos cogieron la misma técnica. Cada profesor como que hacía una técnica diferente, la que más le pareciera. Y me decía, no, yo voy cada 15 días a la miscelánea y recojo un paquete de hojas como de 20 hojas y se los llevo a los niños y yo se los dejo a ellos en el día y me voy a trabajar porque pues yo no me puedo quedar con ellos a hacer tareas. Entonces también esa falta de apoyo por parte de los padres y de los mismos docentes, es muy difícil que los niños aprendan como venían haciéndolo en el colegio, que el profesor está ahí encima, les corrige, no. Eso también es un factor bastante complicado. Es que es una sorpresa para todos, ¿no? Bueno, para nosotros los que estudiamos a nivel virtual, como es en nuestro caso con la UNAD, yo creo que no nos ha dado duro, en cierta forma, pero para los niños fueron los más afectados y aún para profesores, yo creo, en esta Sí, sí, porque ella me decía que al principio le decían, no, mire, le vamos a mandar por el WhatsApp, le vamos a mandar por un correo, pero no eran la falta de recursos, el tiempo de los padres, porque todos igual necesitaban trabajar, entonces los niños solos en la casa, ¿quién les va a explicar el tema? Eso fueron también bastante. Y mira que algo muy latente también, y es que muchos padres delegan la responsabilidad de educar y formar a los profesores, ¿sí? Yo pienso que los profesores son más un guía y los padres son realmente los verdaderos responsables de llevar como todo el monitoreo, seguimiento, acompañamiento en todos los procesos formativos de sus hijos o de sus encargados. Bueno, entre todas las preguntas que nos hacían, que eran como 5 preguntas, si no estoy mal, y ya como resumiéndolas, porque ya vamos a terminar con la última, que es acciones psicosociales, promoción, prevención y atención a nivel individual, grupal, familiar y en comunidad, ¿no? Y entre todas esas preguntas que nos hacían es como
qué hacer, ¿sí? Frente a la situación de aprendizaje, frente a este contexto educativo, qué hacer el psicólogo, qué hacer el maestro, qué hacer el padre de familia, qué hacer las instituciones, ¿no? Qué hacer el psicólogo, porque también proponían. Entonces, que básicamente ellos proponen, o en el caso de las entrevistas que logré hacer, es como hacer una charla, ¿no? De concientización, en donde todas las partes nos comprometamos para que los beneficiados pues siempre van a ser los que están formándose, ¿no? Entonces decía que diseñar un plan estratégico donde se capacite a todos los docentes y no docentes de las instituciones educativas, que se permita fomentar un análisis e identificación oportuna de aquellos estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, porque aquí pues nos enfocamos a los que presentan dificultades, pero también vamos a reconocer que hay unos jóvenes y aún niños muy pilosos, ¿sí o no? Son estos jóvenes y niños tan pilosos que ellos también pueden ser como ese soporte en cierta forma para sus otros compañeros. Entonces, es como un trabajo mancomunado, ¿no? En donde la comunicación entre padres, docentes, en los psicólogos, instituciones, como que eso es un alto ideal lo que estoy hablando. Todos logremos mancomunadamente trabajar y fortalecer y buscar esas estrategias de acción, ¿no? Realizar también intervenciones con los padres de familia, porque también, como nos mencionaba ahorita Karen, a veces se desprende como también desde el mismo hogar, desde la misma familia, en donde ellos sean conscientes de que no es concebir el hijo, tenerlo y ya, sino que el aprendizaje es continuo, es un, es una cadena, es continuo y no se puede romper hasta que, yo creo que hasta que se muera uno, no deja de aprender, ¿verdad? Ese es mi aporte en ese sentido de acciones psicosociales, promoción, prevención, en la parte a nivel grupal, familiar y en comunidad, en donde también se le diga al muchacho, bueno, tengo este estímulo para ti, ¿tú qué puedes aportar, no? ¿En qué puedes colaborar para que sea más fácil y llevadera esta vida académica? Porque a veces se torna en los adolescentes muy complicado el tema del aprendizaje. Entonces, una forma como de poder estimular a este joven, ¿no? Para que pueda comprometerse también con los padres, los docentes con los padres y así, todos con todos. Y aún las mismas instituciones, la alcaldía, todos, mejor dicho. Bueno, por esa parte. Ahora sí los escucho. Sí, claro, tú tienes razón, porque lo que tú dices debe ser un trabajo, ¿cómo dijiste tú? O sea, de Banca, apoyo. Exacto. combinado, de todos Eso. comprometernos. Un trabajo donde todos participen, tanto padres de familia como docentes, el psicólogo, lo que tú dices, el alcalde, o sea, que se generen más proyectos y más, que las instituciones estén más involucradas, porque muchas veces se enfocan solamente en lo académico, en que el niño responda académicamente con las actividades, las buenas notas y ya. Hasta, o sea, si no pasó una materia, si no hizo un trabajo, vuélvalo a repetir, haga una recuperación, pero entonces sí se debe hacer un trabajo más a fondo, que se identifiquen esos factores de riesgo, que se identifiquen las causas o lo que el niño está expresando, no solamente con sus notas, sino también comportando con los mismos docentes, y aparte brindar como ese acompañamiento y ese refuerzo a los padres de familia también. Muchas veces no es fácil y muchas veces hay, por ejemplo, madres solteras que no tienen tiempo, que llegan cansadas, atadas a la casa, encima el niño que no hizo, que se fue mal, que se peleó, que no pone atención. Entonces sí creo que se debe
dar como más apoyo, más Porque ahí exacto. es donde nosotros como psicólogos en formación y ya futuros y próximos en graduarnos, si Dios quiere, es donde debemos y tenemos esa responsabilidad de enseñar a gestionar toda esa parte que tú estás hablando, ¿no? ¿Dónde está involucrado el padre de familia o la madre soltera o el niño que ha sido abandonado o todo esto, ¿no? Entonces es muy importante este aporte que tú acabas de hacer. Y Karen, Daniela, gracias, Karen. O Yo Sergio, Karen, considero que Daniela o Sergio. también es muy importante trabajar con todo esto de la aceptación, ¿no? Muchos padres, ay, sí, mi hijo tiene un problema, listo, ya, ya. Y bueno, ¿y cómo tú de papá le vas a colaborar al niño? ¿Cómo el docente va a aceptar que ese niño no tiene la misma capacidad que tiene el otro estudiante para asimilar todo el tema del aprendizaje, la captación? Y considero también que es muy importante trabajar esto con toda la comunidad, porque solamente ven el niño problema, pero no ven un niño que no se le facilita el aprendizaje, que tiene dificultades, que recibe eso, y considero que el rol del psicólogo en este proceso es de suma importancia, porque es donde vamos a establecer lazos en una relación sana, padre-hijo, estudiante-docente, y el estudiante con toda la sociedad, porque no es lo mismo una persona que tiene todas las bases, digamos, para sentarse a hablar en una mesa sobre el tema a un niño que no sabe de qué le están hablando y lo único que va a sentir es frustración. Sí, es muy importante también tu aporte. A ver, compañero Sergio, ya para finalizar. Bueno, para finalizar, pues básicamente el reto del psicólogo en el ámbito educativo está orientado a diseñar programas que tengan la visión global de todos los participantes, de todos los actores, porque no podemos, o sea, si vemos solamente la visión de los estudiantes, ya estaríamos sesgando la visión de los docentes, de los padres. Entonces deben haber programas que integren precisamente toda la visión global de sus actores y tener muy en cuenta que no se puede generalizar porque problemas de aprendizaje pues derivan de problemas sensitivos, motores, cognitivos. Entonces también se debe trabajar muy de la mano en todo esto, lo que es la identificación de factores que puedan también estar muy ligados a la consulta de un especialista y no de pronto, porque se han visto casos de docentes que dicen, no, es que él tiene un problema de aprendizaje y va uno a mirar y resulta que el chico lo que tiene es un problema de visión, entonces que él no Sí, estaba viendo bien, pero como tal sus facultades de aprender estaban era ligadas al problema de visión, por ejemplo, ¿sí? Entonces no hacer de pronto como diagnósticos muy a la ligera sin saber y más bien tener como un programa en el que se permita hacer un análisis, un diagnóstico con todos los actores de este ambiente educativo. Y una atención en salud más eficiente. sí. Bueno, respetado tutor José Alejandro Cubillos, le damos las gracias por habernos permitido estar pues con pues, nuestros compañeros compartiendo estos temas que son de gran importancia y más en estos momentos de pandemia, la cual yo creo que nos hemos visto todos afectados, pero como futuros psicólogos y la enseñanza que ustedes nos dan en la universidad, de alguna manera nos ayudan, pues por lo menos a gestionar y a generar cambios, ¿no? A gestionar emociones para bien, como nos decía Karen Daniela hace un rato, Karen, Sergio, entonces le agradecemos esta oportunidad en el cual nos sentimos como más compañeros de estudio. Muchas gracias, Muchas gracias a todos. que Dios los bendiga y que estén muy bien. Muchas gracias. Claro Gracias que a sí. todos por su tiempo. A ustedes por el compartir y la experiencia que hemos adquirido esta noche. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, hasta una próxima ocasión. Hasta luego.